Profe, yo los videos no los vi, estuve leyendo los textos Muy bien. y bueno, viendo los textos me di cuenta que hay partes que están cortadas. No sé si está hecho adrede porque lo que sigue después de eso no nos interesa o porque se cortó sin querer el Cortados los punto. capítulos, Sí, Víctor, sí, es a propósito. Sí, sí, porque es porque hasta ahí donde tienen que hacer la lectura. No, pensé que estaba cortado en los márgenes. no, porque por ejemplo en el capítulo 1, donde dice el aspecto afectivo de las relaciones sensoriomotrices, ese estaba cortado Sí, y justo dice de los, y lo marqué como para preguntarlo acá en la clase, porque también pasaba con el capítulo 4, pero si está exacto. hecho adrede está Sí, perfecto. sí, sí. Es hasta donde tienen, digamos, como el último subtítulo, ¿sí? Hasta ahí es la lectura obligatoria. Las partes que no son abordadas en la clase no están disponibles para la lectura, ¿sí? Sí, Laura. Profe, la genitalidad infantil de Freud, veo que está en el cronograma, pero no lo veo en la PESCO, yo no lo encontré en el texto. A ver, vamos a mirar, porque entonces así chequeamos todas esas cosas. ¿Cuál es el texto que decís? La genitalidad infantil. Bien, ahí lo miro. Hay tres de Freud, pero solamente yo encontré dos nada más. Sí, tenés sobre las teorías sexuales infantiles y la sexualidad infantil. Esos son los dos textos, más el de Carol, el que estuvieron trabajando con Matías. Son esos textos nada más, Laura. Perfecto. ¿Sí? Todo lo que está en publicado, excepto que haya un error, pero en principio creo que ya lo revisó Matías, están todos los textos que hemos trabajado. ¿Sí? Bien. De la teoría de Piaget, nosotros habíamos llegado el otro día, habíamos arrancado con las operaciones concretas. No recuerdo hasta dónde habíamos llegado. ¿Alguien tiene registro de sus apuntes que me pueda orientar un poquito en eso? ¿Habíamos llegado a la conservación o solo habíamos visto seriación y clasificación? Buenas tardes. Hola. Tengo anotado las características, lo último, la descentralización, reversibles, noción de número y seriación. Perfecto, ahí está, ya estoy entonces. Bueno, vamos a retomar desde ahí. Cualquier cosa me preguntan, si hay alguna otra cosa para trabajar. Bueno, vamos a repasar un poquito como para ponernos en contexto. Nosotros lo que habíamos trabajado la semana pasada, ya habíamos trabajado sensorio motor y preoperatorio, y habíamos dicho que el pasaje del preoperatorio a las operaciones concretas tenía que ver fundamentalmente con el cambio en las características de la inteligencia. Mientras nosotros en el preoperatorio teníamos una inteligencia centrada, egocéntrica y además era irreversible, en las operaciones concretas esos aspectos de la inteligencia sobre el final del preoperatorio se van modificando y empezamos a tener una inteligencia descentrada y reversible. Esas dos características de la inteligencia están dadas por lo que va a llamar Piaget a la inteligencia operatoria. Y va a decir que las operaciones son acciones interiorizadas reversibles y que se integran en estructuras de conjunto. ¿Qué significaba esto? Tiene que ver con todo aquello que vino sucediendo en el sensorio motor y en el preoperatorio, que tenía que ver con estas acciones que el niño realizaba sobre el objeto,
básicamente en la idea de noción de objeto permanente que habíamos tenido como logro en el sensorio motor, la imagen mental, la imitación. En el preoperatorio habíamos trabajado el dibujo, el juego y el lenguaje como 3 acciones que le permiten al niño de plasmar en diferentes formas aquella relación que va estableciendo esa interacción con los objetos, y todo eso que fue sucediendo permite este cambio de mirada acerca del objeto. El niño va a seguir interactuando con el objeto, pero la diferencia está en que el niño va a realizar acciones sobre los objetos en el sentido de cómo pensarlos a esos objetos. Y son reversibles porque se pueden producir cambios en cualquier momento del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decíamos en el preoperatorio, cuando hay algo que el niño no puede resolver o se le propone un cambio acerca de lo que está haciendo, necesita volver al punto de inicio para poder volver a encontrar la lógica del desarrollo de ese proceso. En el caso de las operaciones concretas, logra la reversibilidad, por lo tanto puede hacer modificaciones en ese proceso en cualquier momento sin tener que desarmar y volver a empezar, ¿sí? Después nosotros habíamos estado viendo cuáles eran esas nociones, esas operaciones de las cuales habla Piaget y que de algún modo le permiten conocer, interactuar con el mundo que lo rodea. Básicamente, como Piaget es un biólogo, todos sus ejemplos están muy vinculados a los objetos físicos, ¿sí? A los procesos que se van produciendo con esos objetos. Bien, entonces habíamos estado trabajando lo que tenía que ver con la seriación, decíamos, este orden, seriación, clasificación, conservación, tiene que ver con la idea del pasaje de menor complejidad, mayor complejidad. Por lo tanto, este es el orden en el cual se van a ir produciendo estas operaciones mentales. La conservación siempre va a ser mucho más compleja que lo que nosotros pensábamos o trabajamos la semana pasada con respecto a la seriación. Decíamos entonces, la seriación es una operación, es un pensamiento lógico donde toma ciertas referencias para poder ordenar a una X cantidad de objetos con una lógica de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Y nosotros decíamos, bueno, este proceso de seriación viene teniendo algunas experiencias en el preoperatorio en el cual puede hacer series de apares, por ejemplo, comparando dos elementos de diferentes tamaños para poder ordenarlos, y a medida que va avanzando el periodo de las operaciones concretas, logra hacer una seriación con solo mirar los objetos y puede haber algún error en esa serie, pero rápidamente lo ajusta y puede ordenar en forma rápida una serie de menor a mayor o de mayor a menor. Nosotros habíamos visto algunos ejemplos, ¿sí?, de seriación. Voy a ir a las más complejas, de las que habíamos estado trabajando, que en el caso de este ejemplo que tenemos a la izquierda arriba, es un ejemplo en el cual nosotros acá vamos a poder trabajar la noción de número y vamos a trabajar la seriación, ¿sí? Acá tenemos 3 procesos diferentes vinculados a la seriación, pero con un nivel de complejidad que tiene que ver con la construcción del número como símbolo, ¿sí? Entonces tenemos las fichas individuales que se van sumando para llegar a determinada cantidad y después el número que está en forma simbólica y otro objeto en el cual aparece la representación de ese número
con una cantidad de agujeritos en esa especie de botones, ¿sí? Bien, después vimos la clasificación y decíamos que lo más complejo que tiene la clasificación es poder identificar algunos elementos que le permitan trabajar desde la semejanza o la diferencia de las características del objeto. Para que esto sea posible, nosotros necesitamos la inteligencia descentrada, es decir, poder ver más de una característica del objeto a la vez, ¿sí? La clasificación claramente es una noción que nos acompaña, una vez que está lograda, nos acompaña en toda nuestra escolarización y en la vida diaria, ¿sí? La escuela trabaja mucho con la clasificación. En el caso de los campos más de las lenguas, digamos, tanto la lengua castellana como otros idiomas, como es el inglés, utiliza mucho el tema de la clasificación verbal, la clasificación de tiempos. Entonces, la idea de clasificación, como esto de poder distinguir qué cosas forman parte de un grupo y qué cosas están por fuera de eso, tiene que ver con una lógica de inclusión o exclusión, ¿sí? Nosotros ahí habíamos visto una serie de ejemplos, ¿sí? Esperen un segundito, acá estamos. Habíamos visto una serie de ejemplos en las cuales habíamos observado diferentes tipos habíamos visto diferentes tipos de ejemplos de trabajos con los que uno se encuentra en las instituciones educativas, fundamentalmente en el nivel inicial y los primeros años de la escuela primaria, ¿sí? Decíamos que la más compleja es este tipo de clasificación, porque le implica al niño no solo trabajar con la noción de clasificación, sino también con la imagen mental, para poder trasladar en un plano una idea a partir de ciertos objetos, ¿sí? Donde nosotros vemos acá la clasificación, cuando vemos la organización de determinados tamaños o colores de estas maderitas para dar formas más o menos similar a una realidad. Después decíamos, bueno, en estos ejemplos, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá a la derecha, hay una clasificación por color. Si nosotros quisiéramos evaluar cuál es el nivel de reversibilidad que tienen los niños, sobre esta organización de agrupación, nosotros empezaríamos a pensar otras posibles, ¿sí? Por ejemplo, juntar todos esos objetos que parecen como si fuera un cupcake, o lo que son animales. Entonces, le implicaría al niño entrar en esas agrupaciones, sacar algún objeto y generar un nuevo grupo, ¿sí? Este trabajo sería mucho más complejo que el que nosotros veíamos, como por ejemplo este tipo de ejemplos, ¿sí? Donde las figuras son todas iguales y lo único que comparten como elemento integrador es el color, o en el caso del ejemplo de la izquierda, a la izquierda, perdón, arriba a la izquierda, tenemos ahí un trabajo por forma y tamaño, ¿sí? En el caso del otro ejemplo que yo les había mostrado, que tenía que ver con juegos más online, ¿sí? Le implica al niño poder reconocer la figura y la sombra que esa figura produce para ver si es posible que pueda encastrarse o no esa figura adentro de ese espacio. Y por último, habíamos empezado a trabajar la conservación, ¿sí? La conservación es mucho más compleja porque le implica al niño reconocer que el objeto no se modifica en su esencia porque su apariencia se modifique, ¿sí? Entonces, ahí es importante que el niño se pueda despegar de la apariencia del objeto para poder seguir pensando en relación a
lo que contiene ese objeto. Y yo les había mostrado, creo que habíamos llegado hasta acá, y si no ustedes me dicen, les había mostrado este cuadrito en el cual hay un trabajo comparativo de todas las pruebas operatorias que hace Piaget para trabajar el tema de la conservación. Y acá teníamos la conservación de número, ¿sí? Que lo veíamos hace un ratito cuando veíamos el tema de la seriación. Veíamos la otra conservación, que en algunos textos les va a aparecer como conservación de líquidos, ¿sí? La conservación de tamaño, en este caso, bueno, el texto dice longitud. La conservación de masa, que es habitualmente la que más se conoce de Piaget, porque hay varias pruebas operatorias en relación a esto, y la más compleja de todas tiene que ver con la conservación de peso, porque la conservación de peso no es sensible a los ojos, sino que requiere justamente de la sensibilidad de la mano para poder reconocer si tienen el mismo peso o no. Los videos que yo les dejé son pruebas operatorias realizadas, reales, con algunos de estos ejemplos. Van a encontrar ejemplos de seriación, ejemplos de clasificación, ejemplos de conservación, de masa, de número, ¿sí? Y hay una, creo que también se los puse, una conservación de peso, ¿sí? Entonces, cada una de estos procesos de conservación implican un proceso en sí mismo, ¿sí? Es decir, que se va logrando a medida que se va teniendo relación con ciertos materiales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando a un niño le regalan, no sé, un billete de 100 pesos y le muestran el billete de 100 pesos y una bolsita de monedas de 1 peso, ¿sí? Y que suman 100 pesos. El niño rápidamente va a elegir, cuando no tiene la noción de conservación ni tampoco la noción de número, va a elegir la bolsa, porque se supone que hay más cantidad, ¿sí? Esa representación, moneda, que es un elemento concreto, con el billete, que es más de representación, a simple vista, ¿sí? Pareciera ser que hay más cantidad en la bolsa con las 100 monedas que el billete de 100 pesos. Habitualmente este tipo de cosas pasan en la vida cotidiana, ustedes van a ver y se van a dar cuenta que hay muchas veces situaciones concretas con la comida, cómo se reparten las golosinas. En esas situaciones uno puede observar si hay conservación o no como noción, ¿sí? Entonces, para ir cerrando a Piaget, nosotros partimos cuando arrancamos la primera clase, dijimos, la teoría de Piaget se sostiene en la idea de la pregunta como una tesis, cuál es cómo es que se pasa de un estado de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Piaget explica que se produce una interacción entre el sujeto y el objeto, que el sujeto interactúa con el objeto en función de sus estructuras mentales y de sus esquemas de conocimiento, y el objeto le va a proveer, le va a dar, lo va a poner en tensión, por eso hablamos de un desequilibrio con la asimilación, en función de algunas de las características de ese objeto, sea tamaño, sea color, sea textura, sea la posición en la cual se encuentra, ¿sí? Y en esa relación es donde se va modificando y se va produciendo el desarrollo cognitivo. Para Piaget, las condiciones cognitivas siempre son previas a las posibilidades de interactuar con determinados objetos. Lo que dicen las investigaciones más nuevas respecto a la teoría psicogenética es que en la medida en que nosotros pongamos a nuestros niños en relación con objetos de conocimiento más complejos, vamos a producir mayor desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el desarrollo no es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión de relación e interacción
del niño con determinados objetos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy un poco con el tema de las pantallas? El tema de las pantallas muestra una relación con objetos de conocimiento con un único formato, que es un formato plano, ¿sí? Un formato plano que tiene mucho movimiento y muchos cambios visuales, pero que no hay posibilidad de interactuar físicamente con el resto de los sentidos, como por ejemplo con las manos. Hay una autora que dice que el desarrollo mental está garantizado por el trabajo que hacen las manos con los diferentes objetos con los cuales interactúan. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy en niños pequeños es que este proceso de lo que plantea Piaget se está retrasando por la poca interacción con objetos concretos, ¿sí? Con objetos reales, con objetos de la naturaleza. Entonces, nos encontramos hoy en la escuela media con adolescentes que deberían tener un pensamiento formal, tener estas conservaciones ya logradas, y nos encontramos que no lo tienen, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo sepan para que cuando ustedes piensen un trabajo, por ejemplo, en un aula de primer año, puedan hacer una indagación acerca de en qué condiciones cognitivas están estos estudiantes para ver también de qué manera ofrecen el material, el tema o lo que tengan que trabajar. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Profe, Sí. escuchando todo esto, ¿no? Y haciendo memoria en lo que fue mi primaria. ¿Es por eso que siempre las primeras clases eran como muy didácticas? Siempre al arrancar un nuevo curso, creo que hasta segundo o tercer grado, siempre era como nos pedían esos palitos de colores que eran de distintos tamaños, y siempre era como caer a eso en las primeras clases, eran hacer juegos de esto también de agrupación, de seriación también. Es por eso que nos hacían hacer todas esas actividades las primeras, qué sé yo, no sé, primera semana. Exactamente, esos palitos que vos decís es el material multibase. El material multibase es un material que es un recurso didáctico que tiene origen en las teorías piagetianas, ¿sí? Eso tiene que ver con la didáctica de la matemática, más del campo de las teorías piagetianas. Pero es eso, Víctor, es poder ver, cuando un docente les propone en el nivel inicial en sala de 5, primer grado o el primer ciclo, ¿no? Primero, segundo y tercer grado, sabemos que todo el conocimiento va a pasar por una interacción con objetos concretos. Entonces, esa construcción de número de la que yo les hablaba a ustedes es un proceso que lleva tiempo, pero que es fundamental, porque nosotros ese número lo vamos a ir transformando a medida que vamos avanzando en la escuela primaria. Y cuando en un séptimo grado, por ejemplo, trabajamos con la potencia al cuadrado, ¿sí? Es un 2, pero no tiene el mismo valor que el 2 como número, ¿sí? Entonces, si no está lograda la noción de número, empieza a haber obstáculos en las posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la clasificación, nosotros trabajamos ahí como primer elemento todo lo que tiene que ver con la suma, ¿sí? Agregamos cosas a un grupo. Cuando nosotros les proponemos otra condición de agrupación, nosotros les pedimos que resten, que agreguen, que dividan, ¿sí? Entonces, esas operaciones mentales que tienen que ver con la matemática están sostenidas en estas operaciones mentales de la seriación, la clasificación y la conservación. ¿Se entiende lo que digo, Víctor? Sí, profe, sí, porque yo me había quedado pensando en eso, de cómo siempre en las primeras semanas era como caer en eso. Y todo esto es como que me lo trajo de vuelta a la memoria. Creo que todavía tengo en mi casa dando vuelta a los palitos esos de madera. Seguramente, sí, venían en unas bolsitas de tela. Yo también los tengo, mis hijos lo usaron. Yo no lo usé, chicos,
En mi época de escuela primaria no existía ese material, es muy posterior. Pero, por ejemplo, lo que es el ábaco, por ejemplo, que seguramente algunos de ustedes lo deben conocer, y si no, o el contador, que por ahí era otra manera de llamarlo, bueno, ese era nuestro material concreto para trabajar las sumas y cómo se componían los números. Entonces, ese trabajo siempre estuvo apoyado con algún material concreto. ¿Por qué? Porque en las operaciones concretas hay un juego interesante entre lo que percibe el niño con lo que puede pensar acerca del objeto. ¿Se entiende lo que digo? A ver, nosotros hoy que tenemos un pensamiento más formal, que se supone que ya lo tenemos logrado a esto, nosotros podemos hacer la vista gorda de algún detalle que no sea exactamente igual. Pero un niño pequeño, cualquier variedad o variación que se produzca en el objeto ya no es lo mismo. Entonces hace que piense de manera diferente. Entonces, el trabajo con el material es muy importante. Todo el trabajo que tenga que ver con la manipulación de tierra. No es lo mismo la tierra seca que la tierra húmeda. Todo lo que tiene que ver con los elementos de la naturaleza, ¿sí? No sé, hojas en el otoño. Bueno, si nosotros hiciéramos una recolección de hojas con los chicos, podríamos trabajar ahí cuántas formas de hojas hay, de qué tamaño, y ahí uno empieza a trabajar. Podés trabajar la seriación, ordenando hojas de más grandes a más chiquitas, o podés trabajar después la clasificación, juntando todas las hojas que son iguales, ya sea por el tamaño, ya sea por el color. Entonces, la posibilidad de esa interacción concreta con el material que tenemos a disponibilidad le permite al niño operar mentalmente. Por eso dice que son acciones interiorizadas. ¿Queda claro esto, chicos? Tal vez algunos de ustedes, no sé si todos van a trabajar con niños pequeños, ¿sí? Niños pequeños, estoy hablando de chicos de 6 a 11, 12 años. Tal vez muchos de ustedes trabajen más en escuela media. Es importante que ustedes sepan que el pensamiento que tiene un adolescente y la complejidad de ese pensamiento va a depender mucho de todas estas experiencias anteriores que tuvo, de juego, de dibujo, de imitación, de poder tener este contacto con objetos reales, concretos. ¿Sí? Si yo siempre lo que ofrezco es un juguete que juega por el niño, ese niño no puede elaborar ninguna hipótesis, no puede anticipar nada, no puede darse cuenta qué pasa si aprieta un botón, si aparece una luz, ¿se entiende? Entonces, si el objeto hace todo por el niño, no es un productor de desarrollo cognitivo, ¿sí? A veces es más valioso un montón de cajas o algunas maderas o algunas telas o la combinación de caja, madera, tela, para que el niño pueda a partir de ahí construir, que estar pensando en elementos ya terminados, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que nos encontramos hoy con niños en sala de 5 con un lenguaje muy reducido, porque no hay posibilidades de interacción, no hay lectura de cuentos, no hay elaboración de historias. Entonces el relato que tal vez nosotros hemos tenido de los adultos, del contar historias, de qué pasaba en otro momento en la vida de la familia, todo ese tipo de cuestiones, el trabajo con las fotos, ¿sí? Hoy las fotos las vemos en una pantalla y es muy difícil para un niño, por ejemplo, hacer una secuencia de fotos si no es una foto impresa, concreta. ¿Se entiende? Entonces hay prácticas culturales que se han ido modificando y que hace que los chicos no tengan la misma experiencia que tal vez pudimos tener nosotros, por ejemplo, digo, con las fotos, como podríamos decir con un montón de otras cosas, ¿no? Otra cosa que se está observando mucho y está generando mucha preocupación son las dificultades motoras y la ubicación en el espacio, ¿sí? Arriba, abajo, el antes, el después,
ese tipo de cuestiones que nosotros lo trabajábamos desde lo corporal, hoy los niños tienen ciertas dificultades para poder ubicarse espacialmente, coordinar movimientos, poder generar ciertos movimientos en lo lúdico. Entonces hay como una cuestión más estructurada en los movimientos, ¿sí? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho para poder seguir en las instituciones dando este tipo de experiencias a los chicos cuando en su casa tal vez no la tengan por los motivos que sean, ¿sí? Entonces, la teoría de Piaget en ese sentido es muy potente, ¿sí? Obviamente que lo que nosotros estamos trabajando acá es una recontra introducción a la teoría de Piaget, pero a quienes les interese, hay un montón de autores nuevos que son neopiagetianos, que son investigadores y estudiosos de la teoría de Piaget, pero en contextos más actuales, ¿sí? Así que hay mucho para leer y seguir trabajando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo más con respecto a lo de Piaget? ¿Algo que se hayan quedado pensando? Bueno. No, yo más que quedarme pensando, Sí. porque como decías, por ahí ustedes no van a estar con pequeños, sino que por ahí en educación media, pero yo paso mucho tiempo con una amiga que tiene una nena en jardín y Ajá. una beba que nació hace menos de un año, tendrá 8 meses, y, y nada, es como que me parece re interesante porque es como que de a poco, a medida que voy interiorizando todo esto, también lo voy volcando, por así decirlo, en ese contacto que tengo con las nenas. Y mi amiga en un momento me queda mirando como tipo, che, pero ¿qué estás haciendo? Y yo, no, es que me acordé de algo que leí o algo que explicó la profe. Entonces como que quizás no tendré ese contacto, pues no pretendo trabajar en educación primaria ni ciclo básico, pero sí tengo ese contacto con ellas y es como que es muy loco ver también esto que estamos leyendo se puede aplicar, lo puedo aplicar en ellas. Es como que, obvio, una aproximación bastante vaga, porque todavía no termino de cerrar varias cosas, pero cuando veo algo es como tipo, hey, el autor decía tal cosa. Entonces como que también me sirve en cierto punto de repaso. Y está Claro. bueno poder hacer esa conexión. Sí, por ahí, Víctor, bueno, tenés la posibilidad de jugar ahí como con dos extremos, ¿no? Ese bebé más chiquitito, vas a hacer el acompañamiento de todo el sensorio motor y el preoperatorio, y la otra nena un poquito más grande ya estaría transitando, saliendo del preoperatorio y entrando en las operaciones concretas. Acá lo interesante, Víctor, es que a vos la teoría de Piaget te sirva para ser sensible en la observación y ver qué cosa ofrecer como experiencia a esos chicos o a cualquiera de los chicos que nos rodean, ¿no? No sé, al momento de pensar el regalo de cumpleaños, por ejemplo, poderlo pensar desde esta lógica es ofrecerle al otro un objeto que le produzca desarrollo, ¿sí? Y no que sea solamente un juguete. ¿Se entiende lo que digo? A ver, hay, por ejemplo, un elemento que cada vez se usa menos y hay una campaña muy fuerte de recuperarlo, que son los títeres. Los títeres es un objeto que hay una autora argentina que se llama Elena Santa Cruz, que si la quieren googlear, tiene muchísimas cosas. Ella es una titiritera muy reconocida, pero además trabaja con primera infancia. Y el títere, además de ser un objeto que nos permite construir historias imaginarias, también es un elemento terapéutico. Muchas veces los chicos pueden hablar con un títere aquellas cosas que no pueden hablar, o con su mamá, o con... Entonces, es un objeto que antes estaba en la mayoría de los jardines, y ha pasado que empezaron a desaparecer como objetos de interacción, ¿sí? El títere de dedo, el títere más grande, todo lo que tiene que ver con marionetas, todo ese tipo de objetos
que son representaciones, son un medio, ahora vamos a ver a Vygotsky y ahí se van a acordar de lo que yo estoy diciendo, son un medio para, son una excusa para. Y cada vez que nosotros proponemos una experiencia lúdica o de cualquier tipo, porque también puede ser una experiencia áulica, ¿sí? Hacer una experiencia de este tipo con adolescentes, experiencias lúdicas, bueno, al principio capaz que no va a salir, los pibes se empiezan a reír, les da vergüenza, no se quieren exponer, pero en la medida en que esas prácticas empiecen a ser una práctica de trabajo áulico, van a ver que van a encontrar un montón de necesidades en esos adolescentes, de lo corporal, desde la capacidad de reírse, la capacidad de poder elaborar hipótesis. La escuela media está haciendo todo el tiempo intentos. De hecho, la nueva escuela rionegrina, en su diseño curricular, ha hecho el intento de poder integrar campos, de poder pensar cómo lo que nos pasa alrededor puede ser explicado por más de un campo. A pesar de todo ese esfuerzo, la escuela media sigue siendo un lugar en el cual damos respuestas y ofrecemos pocas preguntas. Entonces, le damos ya la teoría, le damos ya el concepto, les damos ya el texto, sin ofrecer antes algo que los ponga como sujetos protagonistas, ¿sí? Este texto que ustedes tienen para leer de Alicia Fernández acerca del sujeto autor, ¿no? La escuela media ha perdido, nunca lo tuvo como esencia de la escuela media, también lo tengo que decir, pero no logra eso, ¿sí? No logra que los docentes se apasionen con los adolescentes. Cuando uno encuentra a un docente apasionado, no solo por su campo, sino por trabajar con adolescentes, hace cosas maravillosas con los pibes. Obviamente eso requiere tiempo, requiere elegir los materiales, los recursos, el dispositivo más adecuado. Todo eso yo sé que implica mucho tiempo. Pero la escuela media está careciendo de eso. Y también tengo que decir, nobleza obliga, que los docentes de inglés tienen muchísimos recursos que yo he visto que usan y realmente son muy creativos. Así que bienvenidos a darle a la escuela media ahí un aire fresco. Y los pocos docentes que conozco de comunicación social que trabajan en escuelas medias hacen muy buenos trabajos, por ejemplo, con docentes de psicología, de filosofía. Tienen ahí unos puntos en común para producir, para pensar, para ofrecer a la lectura, también sumamente interesantes. Así que me parece que en esta clase hay futuros docentes de dos espacios, de dos campos sumamente potentes y que ofrecen mucho a la escuela media y ojalá lo hagan y lo sigan haciendo y lo sigan profundizando. Así que es un llamado al compromiso, ¿sí? Piaget de esto tiene mucho para enseñarnos y para que podamos poner en escena. Y ahora vamos a trabajar con Vygotsky, que probablemente sea una teoría que los convoque más por el tipo de campo del conocimiento al que pertenecen, que también es muy potente para pensar el desarrollo y para poder pensar el aprendizaje en la escuela. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta, comentario, reflexión que quieran compartir de lo que hemos trabajado hasta acá? Justo con eso que nos habías dicho de que por ahí te dan más respuestas que preguntas, justo esto nos remarca la dificultad cuando nos dicen problematicen, como el hecho de problematizar algo. Entonces nosotros le decíamos, estamos acostumbrados a que nos dan un texto y nos dicen, ¿qué dice tal autor de tal cosa?
no que problematicemos lo que dice el autor o problematicemos algo y nos agarremos del autor. Es como que eso justo salió hace 2 días. Claro, bueno, de eso hablábamos con Matías cuando revisamos los evaluables. Cada una de las consignas del evaluable iba un poco con esta intención. Y me decía, hablábamos con Matías de los videos en que, bueno, tenían que mirar y poder trabajar o con lo que hubiera dicho un autor respecto a esto, qué opinión hubiera tenido, y me decía, ¿cómo cuesta ponerse en el lugar de un autor y pensar como ese autor? Hay como una tendencia a reproducir lo que el autor o la autora dice, pero no tomarse el tiempo de decir, ¿por qué lo está pensando de esta manera? ¿Cómo esto que este autor o esta autora pensó a mí me permite mirar críticamente una situación? Y cuando yo digo críticamente, no es para criticarla, sino para poderla comprender, para poder desde ahí pensar cómo intervengo, ¿sí? Entonces, todas las teorías, o por lo menos lo que nosotros intentamos todo el tiempo con Matías, es que toda la bibliografía que les ofrecemos y los recortes que hacemos, a ver, habría muchas más cosas para trabajar con ustedes. Cuando Matías el lunes me dice, Gilda, termina el cuatrimestre del 22, no, me agarró un ataque, porque nunca me imaginé que no íbamos a tener 2 semanas, que es un montón, ¿sí? Entonces, esta materia tiene un poco esa intención, ¿no? Que ustedes conozcan una gran diversidad de autores, porque si ustedes miran el programa, tienen un abanico muy amplio de autores, pero también que las palabras de esos autores a ustedes les resuenen y en esa resonancia se transformen en herramientas para observar, para intervenir, para responder. Esto, Víctor, que vos decías, bueno, yo ahora a Piaget lo veo ahí, bueno, ¿qué haría Piaget? ¿No? Hacerse ese ejercicio, un poco eso fue el sentido del evaluable y por ahí va a ir el parcial también, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que ustedes hagan con el texto tiene que ser insumo para resolver el parcial. No es una cuestión memorística el parcial, es una cuestión comprensiva de producción, de análisis, ¿sí? Por eso yo al principio les decía, bueno, traten de planificar tener las 2 horas disponibles para resolverlo, ¿sí? ¿Ah? Bueno, ¿avanzamos? ¿Seguimos? Empezamos con nuestro amigo Vygotsky. Vamos a empezar, en vez de empezar con la teoría, vamos a empezar a trabajar con una escena de una película que tal vez ustedes conozcan, se llama La lengua de las mariposas, no sé si la conocen, a la película. Esto es solamente un recorte, es un recorte pegado encima, ¿sí? Es una película española, vieja, no es una película nueva, y es la historia de un maestro en una época particular, política en España, y bueno, bueno, llegó a mí esa película en algún momento y fui haciendo como recortes para pensar algunas cuestiones y se los voy a proponer como material ahora para introducir a la teoría de Vygotsky, ¿sí? Así que vamos a mirarlo. Yo lo que les propongo es que ustedes observen toda la escena, digamos, los gestos, las palabras, qué pasa con el docente, qué pasa con los chicos, ¿sí? Como para después poderlo compartir entre todos y conversar sobre esto. Ahí se los comparto. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera.
De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarnos. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Entremos. ¿Llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar? ¿No sienten ya el dulce en la boca, como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. Bueno, ¿qué vimos? ¿Pudieron escuchar? ¿Qué parece acá con este maestro que inicia una conversación con estos chicos a partir de una pregunta? ¿Y cómo sostiene lo que produce la pregunta? En principio, me parece interesante que aborda el tema de la naturaleza haciendo ejemplos de cosas conocidas. Por ejemplo, el submarino, dice que ya tiene, después cuando habla de las hormigas que tienen ganado, y bueno, y con las mariposas, la lengua, que son todas cosas que los niños tienen conciencia de que existen. Entonces, creo que es interesante cómo esos conceptos que son reconocidos por los niños los puede llevar a otro ámbito que los chicos no conocían, que era en la naturaleza. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su análisis de lo que vimos? A mí me parece valorable que no se quedó en el ámbito áulico, sino que pudo sacarlos también a los chicos bueno, al espacio donde recorrían y confirmar. Creo que eso le da otro valor al conocimiento teórico, refuerza ese conocimiento, además de que por ahí se podría decir que reafirman tal vez o se cuestionan, surgen nuevas preguntas también.
Bien, muy bien, Patricia, bien, Pilar. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, la idea de compartir esta escena de esta película era un poco para introducir lo que plantea Vygotsky con su teoría sociohistórica, ¿sí? Vygotsky estaría vinculado o estaría enmarcado en lo que nosotros llamamos, dentro de lo que son las teorías más constructivistas, a las teorías socioculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos plantean, tanto Vygotsky como Brunner y algunos otros autores más, plantean el desarrollo del sujeto, esta transformación del sujeto, en relación a los contextos históricos, culturales en los cuales ese sujeto se mueve, ¿sí? Entonces, la teoría de Vygotsky es una teoría. Vygotsky es un autor ruso, les voy a compartir para que lo conozcan, si alguien no lo conoce todavía. Es un autor ruso, muere muy joven, muere aproximadamente a los 40 años, y en ese tiempo produce mucha escritura. Es un autor que bueno, vive oculto de los gobiernos de turno, en aquella Rusia, bueno, bastante compleja para pensadores que como que revalorizaban las condiciones cognitivas de un sujeto, ¿no? Entonces, todo aquel sujeto, aquel autor o aquel investigador que pensara en las posibilidades de pensamiento del otro, claramente eran perseguidos, bueno, en muchos casos no llegaron a vivir mucho tiempo. En el caso de Vygotsky, mientras se encuentra oculto, empieza a producir, mira con cierta atención a las teorías del marxismo, fundamentalmente algunos conceptos del marxismo, entre ellos el concepto de herramienta, ¿sí? La herramienta que es una mediadora, una posibilitadora del trabajo, va a decir Marx que es una concreción de una idea, ¿sí? De alguien que frente a un problema o a una necesidad puede producir algo que le permita sobrellevarla, superarla o lo que sea. Vygotsky mira un poco esas ideas del marxismo y entonces él se plantea como pregunta, es cómo el sujeto se hace cada vez más consciente, ¿sí? El concepto de Vygotsky en relación al conocimiento lo va a relacionar con la idea de conciencia, pero no conciencia en términos psicoanalíticos, sino conciencia en esta relación del sujeto con su propio pensamiento y cómo ese pensamiento es producido a partir de la apropiación del sentido o el significado de las palabras, porque las palabras son construcciones culturales. Y las palabras, al ser construcciones culturales, siempre portan un sentido, un significado que le requiere al sujeto no solo el repetir la palabra, sino poder comprender todo lo que esa palabra aporta, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a decir que cuando un niño nace, él lo va a llamar cachorro humano. Nosotros esa palabra cachorro humano también la vimos cuando trabajamos constitución subjetiva. Va a decir, empieza a transitar lo que él va a llamar la línea natural del desarrollo. Esta línea natural del desarrollo es la línea que el sujeto humano comparte con los animales. Y va a decir que en ese proceso que aproximadamente va a durar 2 años, el niño tiene procesos psicológicos elementales que son producidos por algunas funciones psíquicas básicas, que son la atención, la memoria, la motivación y la percepción. Esas 4 funciones psíquicas básicas son como las
las herramientas mínimas con las que nace un cachorro humano y le permite no solo la supervivencia inicialmente, sino también empezar a poder conectar con lo que lo rodea. Eso que lo rodea es el contexto, el entorno sociocultural. Y va a decir que ese entorno sociocultural va a estar influenciado, mediado, conectado, atravesado por el momento histórico en el cual se esté produciendo ese desarrollo, ¿sí? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo lo que estoy planteando? Sí, profe, ¿podría repetir las 4 funciones? Sí. Atención, memoria, motivación y percepción. ¿Sí? Aproximadamente, ¿está Pilar? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Aproximadamente va a decir Vygotsky a los 2 años, y en eso coinciden la mayoría de los autores, ¿sí? que esos 2 primeros años de vida de un niño tiene como ciertas particularidades, cada uno desde su teoría mira aspectos diferentes, pero resulta ser como un dato común. Va a decir que cuando ese niño aproximadamente a los 2 años se logra apropiar de la palabra, ese niño empieza a transitar lo que él va a llamar la ley cultural, la línea cultural del desarrollo. Es decir, que la palabra le aporta cognitivamente un cambio cualitativamente diferente al que venía atravesando con los procesos psicológicos elementales. Entonces va a decir que esa línea cultural del desarrollo produce procesos psicológicos superiores. ¿Qué es lo que hace diferente a los procesos psicológicos elementales de los superiores? La palabra. La palabra, en la teoría de Vygotsky, es la unidad de análisis. En estos procesos psicológicos superiores, Vygotsky hace una diferencia entre los que son rudimentarios y los que son avanzados. Va a decir que los procesos psicológicos superiores rudimentarios son aquellos procesos que se producen en la apropiación de la palabra para poder producir o establecer o generar condiciones de comunicación con otros. El primer proceso psicológico superior rudimentario del que va a hablar Vygotsky es el acto de señalar. Dice, antes de que aparezca la palabra, hay una acción que es una acción humana, y esa acción es dirigir la atención de otro hacia un objetivo. Es ese otro el que interpreta ese acto de señalar, lo carga de sentido y da una respuesta, ¿sí? Ahí hay, va a decir Vygotsky, un formato mínimo muy rudimentario de comunicación. Después va a aparecer la palabra, y la palabra siempre con la intencionalidad de comunicarse con otro. Los procesos psicológicos superiores avanzados son aquellos procesos que se producen a partir de la apropiación de palabras que provienen del campo de lo científico. Entonces va a decir, esa palabra que proviene de un campo científico tiene tal nivel de complejidad que le implica al sujeto producir ciertos procesos cognitivos de comprensión, de jerarquización, de interpretación, mucho más complejos que el solo hecho de apropiarse de una palabra para poder comunicarse. Y va a decir entonces que esos procesos psicológicos superiores avanzados solo se producen en contextos educativos formales. ¿Sí? Muchas traducciones hablan directamente de escuela. Hay varios estudiosos de Vygotsky que plantean que no es solamente la escuela, ¿sí? Hay muchos otros formatos de espacios educativos formales
en los cuales también se estarían produciendo estos procesos psicológicos superiores avanzados. Entonces, para Vygotsky el desarrollo es consecuencia de las interacciones que un sujeto tiene con otros, pero no es una interacción cualquiera, es una interacción que parte de la palabra, pero que produce pensamiento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo por ahí? En esta interacción de ese sujeto con otros sujetos, en los cuales va a mediar la palabra, y esa palabra va a traducir pensamientos, pero a su vez va a producir pensamiento, es lo que hace que se produzca el desarrollo. Por lo tanto, va a decir Vygotsky que el desarrollo, para su teoría, son saltos cualitativos. Entonces, no vamos a tener estadios como teníamos en Piaget, sino cambios significativamente diferentes en el sujeto. ¿En qué sentido? En el sentido de la posibilidad de comprender el pensamiento del otro y a su vez en ese trabajo de comprensión, de interacción, producir pensamiento propio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Los PPS rudimentarios es lo mismo que los procesos elementales o son dos instancias diferentes? Son diferentes, porque los elementales, la base es biológica, mientras que los rudimentarios, la base es la palabra, y la palabra es cultural. Ah, entiendo, ¿Sí? entiendo. ¿Está? Esa es la diferencia. Ahora, si no hubieran procesos psicológicos elementales, no se podrían producir los procesos psicológicos superiores. ¿Sí? ¿Está eso? Sí, sí. Bien. Bueno, avanzamos un poquito más. Sí, profe. Bien, ustedes cualquier cosa me dicen, profe, hasta acá no podemos seguirla y podemos volver sobre algunas cosas. Otro concepto importante del cual quiero hablar ahora, y les dije yo hace un ratito que se iban a acordar de esto, son los instrumentos de mediación. Va a decir Vygotsky que en esta interacción entre sujetos en los cuales va a interactuar, digamos, el lenguaje y el pensamiento, ahora les voy a explicar cómo se explica eso, va a decir que se hace uso de instrumentos de mediación. Y estos instrumentos de mediación, yo acá en la diapositiva estoy recuperando a Rivière. Ángel Rivière es un autor que estudia la teoría de Vygotsky. Estos instrumentos de mediación tienen que ver con aquellos modos en los cuales el sujeto que conoce un poco más pone a disponibilidad del que conoce menos para poder ayudarlo a cambiar de su estado, digamos, de desconocimiento y poder pasar a un estado de más conocimiento. Estos instrumentos de mediación, va a decir Vygotsky, son de dos tipos. Uno, que tiene que ver con instrumentos de mediación más vinculados al lenguaje, ¿sí? Entonces él los va a llamar instrumentos de mediación semióticos, y otro tipo de instrumentos de mediación que son tecnológicos, ¿sí? Los instrumentos de mediación tecnológicos es todo lo que nosotros utilizamos y que ha utilizado la escuela para poder acercar el conocimiento al estudiante, ¿sí? A ese sujeto que está intentando apropiarse del conocimiento. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando dos instrumentos de mediación, ¿sí? Uno, que tiene que ver con el lenguaje, que es el trabajo que yo estoy haciendo de ir ajustando el lenguaje cada vez que traigo un concepto que tiene cierta complejidad, pero también usamos una película, también estamos utilizando una diapositiva, también estamos usando la pantalla de una computadora. Entonces, va a decir que en ese proceso de interacción
no es una interacción neutra ni es una interacción directa, sino que se va ajustando a través de estos instrumentos de mediación que va a ir ofreciendo el que conoce más, ¿sí? Es el que va como allanando el camino para que ese conocimiento se pueda producir como parte del saber de ese otro sujeto. Este trabajo de instrumentos de mediación va a estar vinculado con otro concepto que tiene que ver con la ley de doble formación. Esta ley de doble formación va a atravesar toda la teoría de Vygotsky, porque él dice que el proceso de conocimiento, ese desarrollo que yo les decía son saltos cualitativos, se producen como efecto de un proceso que se llama de internalización. Ese proceso de internalización se da en dos planos, ¿sí? Va a decir que el primer plano es intersubjetivo, es decir, que la internalización tiene un origen social, y esa intersubjetividad no tiene que ver con la subjetividad del psicoanálisis, sino que está diciendo que en el encuentro entre sujetos lo que se conecta son las mentes de esos sujetos. Entonces, ese intercambio es de mente a mente, es de pensamiento a pensamiento. Y ese pensamiento se va a ir traduciendo en palabras, se va a ir ajustando a partir de las palabras. Y por este proceso de internalización, algo de eso que pasa en el plano de lo social va a pasar al plano de lo intrasubjetivo. Es decir, el sujeto individual se va a apropiar de cierto conocimiento, va a producir cierto conocimiento a partir de la interacción con otros. Entonces, la internalización es un proceso de transformación personal, cognitiva del sujeto, pero el origen de esa internalización es el plano social. ¿Queda claro esto? ¿Se va entendiendo? ¿Podría repetirlo de vuelta, eso de internalización y plano intrasubjetivo? Bien, entonces, la internalización es un proceso interno, es un proceso cognitivo interno, en el cual hace que algo de lo que está circulando en el plano de lo social logre transformar al sujeto en el plano de lo personal. Por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver en concreto, nosotros en el recorte de la película que vimos, el maestro explica, ¿no?, todas estas cosas interesantes que nos puede proponer la naturaleza. Salen al campo y en un momento el maestro dice, ¿se acuerdan de lo que yo les conté de las mariposas? Y hay un niño que dice, sí, que tienen lengua y que es como el fuelle de un reloj. Esa respuesta de ese niño, en términos vygotskianos, sería efecto del proceso de internalización. Hay algo que transformó a ese niño a partir de la palabra y de la imagen del maestro, eso lo llamaríamos el plano intersubjetivo, que transformó a este niño, y este niño puede traer otra vez al plano de lo social algo de lo que pudo internalizar. ¿Queda más claro ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la internalización tiene un origen social, ¿sí? Tiene un origen intersubjetivo, pero transforma al sujeto en lo personal. No en lo personal emocional, sino en lo personal cognitivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a darle una vueltita más a esto. ¿Sí? Vamos a trabajar con este concepto
y vamos cerrando la clase acá. Esta ley de doble formación, esta interacción que se da entre el plano intersubjetivo y lo intrasubjetivo, va a decir Vygotsky, se va a producir en un espacio que él va a llamar zona de desarrollo próximo. Y va a decir que esta zona de desarrollo próximo es una distancia que hay entre una zona de desarrollo real en la cual el sujeto puede resolver por sí mismo, como ocurrió con este niño cuando pudo responder la pregunta, y una zona de desarrollo potencial, que es una zona en la cual nos marca como el horizonte, es como que nos tironea hacia esa dirección. Entre medio de esos dos espacios, va a decir Vygotsky, hay un espacio que es de desarrollo, que tiene que ver con la interacción y en la cual se van a encontrar allí un sujeto más experto con uno menos experto. Ese sujeto más experto es el que va a proponer esos instrumentos de mediación para que el menos experto se pueda apropiar de ese conocimiento. Y lo que va a mediar entre esos dos sujetos, el más experto con el menos experto, es la palabra. Pero esa palabra está circulando ahí para poder traducir un pensamiento, una idea, un concepto, una teoría. Esa traducción a través de palabras le va a permitir al sujeto menos experto no solo apropiarse de las palabras, sino el sentido que esas palabras tienen en el marco de una teoría. Es un poco lo que nos está pasando acá, ¿sí? En este caso yo podría estar ocupando el lugar del sujeto más experto que les viene a proponer y lo pone a circular en este grupo social, ¿sí? En este plano intersubjetivo, un concepto, una teoría que es en este caso la teoría sociohistórica. Ahora, todas las palabras que yo les voy sumando, fíjense, todas las palabras nuevas que yo les fui trayendo, cada una de esas palabras tiene sentido en esta teoría. Entonces, esta zona de desarrollo próximo es un espacio en el cual se da esa ley de doble formación. Inicialmente es un plano intersubjetivo que por efecto de la internalización va a modificar a cada uno de ustedes en el plano intrasubjetivo. Es decir, que ustedes cuando se ponen en relación conmigo en esta clase, lo que están haciendo es todo el tiempo ir y venir entre lo nuevo que yo estoy proponiendo con algo de lo que ustedes conocen, van ajustando las palabras, van intentando comprender. Estamos entonces transitando esta zona de desarrollo próximo. Cuando ustedes logren internalizar esta teoría, van a pasar a la zona de desarrollo real. ¿Está? ¿Por qué es tan importante la zona de desarrollo próximo? Porque es el espacio donde más trabajo cognitivo hay. Porque cuando nosotros estamos en la zona de desarrollo real, ya es la resultante de la internalización. Pero la zona de desarrollo próximo es la que está todo el tiempo conectando, ajustando, ¿sí? No quiero avanzar en más palabras para no confundirlos, pero va a ser esa interacción ajustada, acomodada, puesta en escena de diferentes mediadores, ya sean semióticos o mediadores tecnológicos, para ayudar a que ustedes se puedan apropiar de la complejidad que les propone una teoría como la que estamos trabajando hoy. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se comprende
¿Pueden darse cuenta, pueden dimensionar cuál es el aporte de la teoría de Vygotsky? Bien, Morena, bien. ¿Pueden ver, ahora volviendo a pensar la escena que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Si yo ahora compartiera otra vez la misma escena, miren, vamos a hacer la prueba. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el buey de un reno. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestar. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, no sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua. Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. Bien, mirando otra vez la escena, ¿pudieron identificar los conceptos que estuvimos trabajando de la teoría de Vygotsky? ¿Dónde podemos ver zona de desarrollo próximo? En este ejemplo que nos decías, que tuve que salir afuera porque estoy justo en la facultad, me sacaron del aula. En este ejemplo, en el donde el que más sabe, que debería ser el profesor, le transmite esa información mediante la palabra a los chicos de cómo el ejemplo que nos diste de la lengua de las mariposas, y que después ese chico que está en la zona próxima, cuando pregunta al profesor, le contesta a uno de los chicos que por qué la lengua es así. ¿Cómo es la lengua? Bien. A ver, Víctor, ahí. Nosotros ahí, en esta secuencia de escenas, podemos identificar la zona de desarrollo próximo en dos momentos. Un momento cuando es en el aula, que le hace la pregunta acerca de la naturaleza, y él habla acerca de diferentes
fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Lo que está haciendo ahí es generar esa zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo es utilizar instrumentos de mediación que tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el dibujo. ¿Para qué? Para conectarlos mentalmente. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que lo intersubjetivo era conectar mente con mente? Y en la escena del campo, cuando él dice, ¿se acuerdan de? Vuelve a generar ese espacio de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Donde este niño puede responder, Víctor, porque está en la zona de desarrollo real. Ya pudo interiorizar algo. Eso no quiere decir que es algo acabado, terminado. Cuando él cuenta, cuando el maestro agrega información a eso, y hay un niño que pregunta, ¿y qué es el néctar? Y él sigue hablando de palabras, con palabras científicas, vuelve a generar esa zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros en esos espacios de interacción podemos identificar quién es el experto, quién es el menos experto. En el caso del niño, cuando puede responder, se transforma en el experto en relación a su grupo de pares, ¿sí? Y el maestro hace silencio y deja que aparezca esa palabra. Pero a esa palabra le complementa otra cosa, pero lo que complementa siempre es de un nivel de complejidad mayor. Es decir, utiliza otro lenguaje, utiliza ejemplos. Ese ejemplo del tarro de azúcar, lo que está diciendo, está poniendo ahí, es un mediador semántico, ¿sí? El ejemplo es un mediador. Entonces, fíjense cómo la idea de zona de desarrollo próximo, para romper con la idea de que es una cosa estática, es algo que está en movimiento y se va ajustando en diferentes situaciones. Pero la lógica de la naturaleza, esa es nuestra zona de desarrollo potencial. Es hacia ahí donde quiere ir ese maestro. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Tenemos ahí plano intersubjetivo y plano intrasubjetivo. Lo podemos identificar también. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Se van con una idea pensando acerca de la teoría vygotsquiana? Bien, Malena, gracias. Bueno, Víctor, buenísimo. Bueno, claramente la mayoría de ustedes se van a ir como recorriendo todavía esta zona de desarrollo próximo, ¿sí? Les propongo que vayan a trabajen con el capítulo 5 de Vaquero. Vaquero ahí va a trabajar el concepto de zona de desarrollo próximo y les va a aportar dos cosas muy importantes. Una, que tiene que ver con el concepto de andamiaje que vamos a trabajar la semana que viene, y la semana que termino con esta idea. El concepto de andamiaje, y va a plantear el juego como un espacio de zona de desarrollo próximo. Entonces, cuando entren a esa lectura después del parcial y todo lo demás, vamos a trabajar eso. El próximo lunes vamos a trabajar juntos con Matías en el horario de comisión, ¿sí? Así que ahí les vamos a hacer una propuesta de trabajo desde la teoría vygotsquiana en conjunto en el horario de comisión, ¿sí? Y bueno, y va a haber un espacio, por supuesto, a preguntas o dudas de lo que haya, porque estamos previo al parcial. ¿Queda claro? ¿Estamos todos más o menos en sintonía? ¿Hay alguna pregunta para hacer? ¿Comentario? ¿Reflexión? Por mi parte no, profe, me queda el terminar de leer Vygotsky y después, bueno, veré ahí la clase del lunes, ya con el texto un poco masticado, espero, ver cómo resulta. Bien, para seguir profundizando operaciones concretas, miren los videos que les dejé, ¿sí? Les dejé videos de las nociones de seriación, clasificación y conservación, y hay un videíto de juego de construcción que el otro día se acuerdan que no lo pudimos ver bien, ahí se los compartí para que lo puedan mirar. ¿Estamos?
Bien, entonces, nos encontramos el próximo lunes. Bueno, profe, nos vemos. Muy bien. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Que anden muy bien.